el creador de Educar Empoderando. ¿Qué es educar y qué es empoderar y qué hacen las dos cosas juntas? Bueno, lo que es educar, cada uno tiene su opinión. Ahí empieza el problema, ¿no? Podríamos decir. Por eso, cuando se hizo la educación obligatoria, fue un gran avance. Pues, la gente era analfabeta, ¿no? Entonces, la primera alfabetización, que la gente aprendiese a leer, a escribir, las cuatro reglas y un poco de geografía, lo esencial, ¿no? Fue una gran evolución, podríamos decir, ¿no? Y bueno, costó muchos siglos llevarla a cabo, ¿no? Pero desde el punto de vista de educar empoderando, esa primera alfabetización se ha quedado corta, podríamos decir. Basta mirar el mundo para ver los problemas que existen en el mundo se pueden reducir, todos los problemas en el mundo se pueden reducir a la mala relación entre los seres humanos. Cualquier problema. O sea, siempre vamos a lo esencial, educar empoderando, ¿no? Es mi mirada de físico, el aprender la física teórica, ir a lo esencial, ¿no? Entonces, claro, la primera alfabetización prácticamente no dice nada de la relación entre los seres humanos. Es, es básicamente una instrucción necesaria, ¿no? Si no supiésemos leer y escribir, no podríamos ni acceder aquí, ¿no? Pero insuficiente. Ha llegado el momento de una segunda alfabetización. Y ahí es donde entra educar empoderando, ¿no? Educar empoderando se da cuenta que hace falta una segunda alfabetización basada en cosas como el autoconocimiento. Yo como profesor durante 24 años llevaba a mis chicos a la selectividad, ¿no? Para acceder a la universidad aquí en España y la filosofía es obligatoria y entraban básicamente 5 o 6 filósofos que siempre eran los mismos, los filósofos clásicos, ¿no? Y uno era Sócrates y su principio socrático, ¿no? Entonces, los chicos tenían que saber explicar qué es el principio socrático, conócete a ti mismo, ¿no? Tenían que desarrollarlo en el examen para acceder a la universidad, pero nadie les había explicado cómo conocerse a sí mismo. Me parecía una desconsideración frente a Sócrates y a todo el mundo que cree en el principio socrático, ¿no? Ya hace una idea de que esa primera alfabetización se queda básicamente en la instrucción, ¿no? Y nos memorizamos las cosas, pero ¿qué pasa con llevarlas a nuestro comportamiento social, a nuestra relación con nosotros mismos y con los demás? Entonces, ¿qué es empoderar a la persona? ¿Qué es educar empoderando? Tener en cuenta eso, el autoconocimiento, el crecimiento personal, el mundo interior y su relación con el mundo exterior. Es ambicioso, o sea, hay muchos educadores que no quieren acceder a esto y hay que respetarlo. Y están en la primera alfabetización, pero muchísimos, ¿no? Y entonces esas personas no van a escuchar programas como este. ¿Para qué? Tienen el temario, la instrucción, pero educar empoderando es respetuoso con todo el mundo, porque no cree en la revolución, sino en la evolución. Si no hubiese habido instrucción, si no hubiese habido una primera alfabetización basada en instrucción, nunca podríamos empezar una segunda alfabetización basada en el autoconocimiento. Sería imposible. Por lo tanto, hay que respetar a los educadores que creen que la educación se reduce básicamente a la instrucción. Y para terminar, un tema muy interesante, también discusión que existe mucho en la educación, en los medios de comunicación, ¿no? Entre los profesores, ¿no? Hay mucha gente que dice, eh, se va a aprender la materia en clase, pero educar en la familia. Esto es un error gravísimo, gravísimo, porque claro, nadie elige la familia que le toca, eso para empezar. Claro, si la familia no tiene medios o es básicamente analfabeta o lo que sea, ¿no? O tiene problemas psicológicos los padres. Entonces, ¿qué pasa? Que sería una lotería. No, no. La primera alfabetización es para que todos partiésemos con igualdad de condiciones, al menos en la instrucción. La segunda alfabetización, que es lo que Educar Empoderando propone, es que partamos no solamente en la instrucción, sino también en el autoconocimiento, podamos partir, digamos, equitativamente todo el mundo. Y entonces, la educación obligatoria, curiosamente, es la que tiene que garantizar la libertad del ciudadano. La palabra obligatoria, fijaos, cuando eliminamos la contradicción entre las palabras, obligatorio y libertad. La educación obligatoria, bien entendida, no solamente como instrucción, tiene que ayudar al ciudadano a ser libre. Y ser libre implica autoconocimiento. No puede haber democracia sin autoconocimiento, porque si no sabes que te están engañando, ¿qué es lo que votas? ¿Qué es lo que eliges? Y lo que es más importante, la democracia no es solamente un factor político, no, es una forma de relacionarse más allá de los autoritarismos.
Por lo tanto, en Educar Empoderando, una clave es desarrollar el espíritu democrático con unos principios democráticos en la relación. El machismo no es más que un autoritarismo, es la punta del iceberg de los autoritarismos. Ahora estamos obsesionados por el machismo, me parece bien, ¿no? Porque es muy peligroso también, ¿no? Pero es solo la punta del iceberg. Nuestro problema es que la primera alfabetización no ha resuelto el autoritarismo desde el cual pensamos. No sabemos escucharnos, no tenemos espíritu democrático y sin eso no podemos crear un mundo mejor. Bueno, es posible, el otro día yo leía o oía, no me acuerdo, en un vídeo donde muchas veces se comentaba que la escuela, tal y como se concibió por y para crear personas dependientes de algo. Es decir, la escuela no era sino el inicio de una persona cuando empezaba, que se uniformaba tal y que todo era igual para que ya se fueran preparando para su vida laboral, ¿no? Y para su vida de futuro, ¿no? Era una manera de predisponer un poco a las personas a llevar una vida como muy igualitaria siempre. ¿Es posible eso? Sí, sí, pero claro, desde la mirada de Educar Empoderando es muy importante, no creemos en la revolución, sino en la evolución. Esto es fundamental para entender todo lo que diga a continuación, ¿no? La evolución significa que nadie sobra. En la revolución siempre sobra alguien. Entonces, es verdad que la primera alfabetización está basada en la instrucción y solo se puede instruir uniformizando, ¿no? Mediante temarios. Ajá. Pensemos cómo empezó todo. El primer pedagogo, nunca recuerdo su nombre, que me disculpe, pero el pedagogo así que merece tal nombre, era de finales del siglo XVI y entonces él se dio cuenta que todo el mundo tenía que tener derecho a saber leer y escribir. Pero no había maestros para hacerlo. Claro, imaginaos cómo se arranca esto, si es que no hay maestros. Entonces se llama solo la iglesia, y la iglesia pues a unos cuantos, ¿no? Entonces fijaos todo lo que había que hacer, todo lo que tuvimos que hacer, ¿no? Crear los maestros. Entonces, claro, ¿qué se hacían? Se masificaban las clases, se hacía como una fábrica, efectivamente, se enseñaba a leer como se fabricaba un coche, claro. Pero yo pregunto, ¿podríamos disfrutar de un coche si no se fabricasen en serie? Pues no hubiésemos, la primera alfabetización no se podía haber desarrollado si no se hubiese hecho de esa forma. Entonces, lo que ocurre es que cuando juzgamos el pasado es una cosa ridícula, porque el pasado tenía sus condiciones, ¿no? Y podía ser incluso mejor que ciertos presentes dadas las condiciones. Entonces, lo que ahora no tiene sentido es que nos dediquemos solamente a instruir y hacerlo en serie, porque hemos trabajado mucho la primera alfabetización en los países así más avanzados. Pues todo el mundo tiene derecho a la escolarización gratuita, ¿no? Existen los centros, existen los maestros, ¿no? Ahora, la evolución, no la revolución, pide el siguiente paso. El siguiente paso es que no se puede machacar a los maestros que no entiendan este paso. No se puede machacar. Se tiene que seducir. Y en los centros habrá unos maestros que instruyan más, otros que estarán más por esta segunda alfabetización, y ahí la dirección tiene que lidiar con todo esto. El alumno es lo suficientemente inteligente para distinguir entre el profesor que solamente da la materia y el profesor que está interesado en ayudarle a crecer como persona. El alumno ya lo ve. No es necesario que todos los profesores que tenga estén en la segunda alfabetización. Si tiene uno, ya es suficiente de los que tenga. O sea, a cada momento lo que es necesario. Pero porque el alumno percibe perfectamente quién está comprometido y quién no, ¿verdad? Claro, claro. ¿Quién le mira? ¿Quién le mira como persona? ¿Quién ve a un astro con luz propia, como decimos en Educar Empoderando? Ve la luz de los ojos del alumno. ¿Y quién simplemente está interesado, o básicamente interesado, estamos exagerando, ¿no? Pues en que la clase marche bien, en el temario, etcétera, etcétera, ¿no? No es que esos profesores sean inhumanos, ¿eh? Quiero aclarar esto, porque yo he tenido compañeros así, son excelentes personas, pero su educación les dice que educar es eso, es instruir. Pero porque, exactamente, yo ayer oía una cadena de tipo nacional donde se hablaba precisamente de esto, ¿no? Donde se hablaba un poco, hacía de referencia clásica y habitual de la lista de los reyes, de los reyes godos, ¿no? Es decir, porque eso ya no, bueno, yo la verdad es que yo nunca lo vi, no sé por qué, No, ni yo tampoco, es un mito. es un mito, Yo ¿verdad? soy viejo Porque y nunca lo vi.
claro, di, ¿no? Entonces, ¿cómo sería tú? Planteanos, planteanos una fórmula para educar empoderando. ¿Por qué los papás, por qué los abuelos, por qué los docentes tenemos que saber esto? Es decir, ¿qué podemos hacer los papás, qué podemos hacer los abuelos para que podamos educar, o la parte que podemos hacer nosotros, para educar a nuestros hijos o nietos, en este caso, en mi caso ya nietos, porque son nietos y ella de uno mayor, ¿cómo podemos acercarnos? Bueno, la respuesta es muy larga. Yo propongo ir hablando y que se me vaya interrumpiendo, ¿no? Para, Sí, 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 porque o sea, tú, que, tú cuando te que- lanzas, pues, sí, que no esperen a que yo acabe porque eso es peligroso, ¿no? exacto. Que- Pero bueno, tenemos todo el tiempo del mundo, no te preocupes. De acuerdo. Y si no se dice todo, habrá otro programa. Bueno, ante todo, tienen que hacerse los educadores, sean padres, son cosas comunes, ¿no? Que tiene el educador padre y el educador docente. Pero es evidente que los medios del docente son diferentes a los medios del padre. Y claro, ahí es donde pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Lo primero que tiene que hacer un educador, me gustaría decirlo así, más que de educar empoderando, de la segunda alfabetización. Con mi idea, Muy bien, ¿eh? Un muy educador de bien. la segunda alfabetización para no reducirlo solo a la mirada esta. Pues lo primero que tiene que darse cuenta es que su mirada hacia el alumno o hacia su hijo está mediatizada. Está mediatizada, a mi modo de ver, por cuatro cosas, ¿no? Nuestra propia educación, nuestro propio concepto de educación, lo intentamos reproducir. Eso está muy bien, porque si no tienes ninguno es un desastre, pero también constriñe lo que tú puedas dar. Entonces, la humanidad no puede evolucionar si la educación que damos a nuestros hijos es la misma que recibimos. Tiene que ser mejor, más amplia, más profunda. Por lo tanto, la primera limitación que tiene que vencer es el educador de la segunda alfabetización, es los límites de su propia educación. Verlos que tiene límites, porque no nos damos cuenta ni que tiene límites. Decimos, no, es que esto es la buena educación, la que yo recibí. Mira la de ahora qué mala es, ¿no? No. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué entiendes tú por educación, no? Bien, la segunda cosa que mediatiza nuestra mirada sería nuestra propia experiencia de la vida. ¿Cómo hemos vivido la vida? ¿Qué traumas pequeños traumas o grandes traumas hemos tenido? Porque eso lo vamos a transmitir, los miedos los transmitimos a los hijos. Ahora explicaré un par de anécdotas, ¿no? Pues eso, nuestra experiencia de vida es una riqueza, pero también es una limitación, porque en nuestra forma de pensar, en la dualidad que yo llamo, hay una serie de características que crean conflictos, y una de ellas es que confundimos la parte con el todo. Entonces, confundimos nuestra experiencia con la vida, ¿no? La vida es más amplia que nuestra experiencia. Imaginaos explicar esto a vuestros hijos o a vuestros alumnos. Yo tengo una experiencia, pero la vida es más amplia que mi propia experiencia. Ese sería ya un punto, una dirección de la segunda alfabetización. La otra cosa que mediatiza nuestra mirada sería nuestras creencias, sobre todo las llamadas creencias limitantes. Pero claro, quien tiene creencias limitantes, todo el mundo las tenemos, quien no está en el crecimiento personal no se entera que tiene creencias limitantes. Claro, las confunde con la verdad, etcétera, etcétera, porque así las he recibido. Y la cuarta parte que nos influye, muy importante, son nuestros prejuicios. ¿Quién es el último en enterarse que tiene prejuicios? La Uno verdad. mismo. Esto está claro. Por lo tanto, de ahí la segunda alfabetización. ¿Cómo vas a resolver los problemas y los conflictos si no detectamos nuestros propios prejuicios? Claro. Los prejuicios no son solamente racismo, etcétera, los que se dicen normalmente en clase, dicen, no, son muchos más, están constantemente mediatizando nuestra mirada, nuestros prejuicios sobre el hijo, sobre el alumno, ¿no? Y ahora voy a explicar un par de anécdotas a este respecto de cuando ejercía de profesor, ¿no? En el que se ve cómo nuestra mirada está constreñida por estas cosas, ¿no? La primera es la de un padre que vino a verme sorprendentemente por lo siguiente. O sea, su hijo no tenía problemas de ir aprobando, etcétera, ¿no? Vino a verme, yo era el tutor del curso, porque tenía la loca idea su hijo, era el último año de bachiller, luego venía a la universidad, su hijo tenía la loca idea de estudiar historia. Y me dio la razón, su razonamiento desde sus creencias limitantes, su razonamiento de por qué no debería estudiar historia. Dice, fíjate, quiere estudiar historia y eso, la única salida que tiene es ser profe, ser maestro.
que fijaos el prejuicio, cómo le limita el entendimiento. Entonces yo me sosiego y le respondo, es bien curioso que sea algo tan limitado el ser profesor o ser maestro y que sin embargo tú vengas a pedirme un favor a mí como maestro. Se quedó blanco. Claro, Claro, le di contra su propio prejuicio. Es decir, si es tan poca cosa ser maestro, ¿por qué vienes a pedirme este favor? Claro, que para ti es tan importante en la vida de tu hijo. Pues ahí tenéis un ejemplo clarísimo de un prejuicio que limita a ese padre. Es decir, una buena salida no es lo que haga feliz a su hijo, es una buena salida económica, un prejuicio. Probablemente entre los que estáis escuchando esto, este prejuicio no lo tenéis. Si no, no estaríais escuchando esto ni en este canal, pero pero, tenéis otros. pero tenemos otros. Claro, claro. Un poco el que es fácil, ¿no? El reconocerlo como prejuicios, ¿no? Mira, los propios alumnos, los conflictos que tienes con los alumnos o con los hijos, ¿no? Te marcan muy bien los prejuicios que tienes. Se repite una situación, tú párate a pensar, ¿aquí habrá algún prejuicio por mi parte? Claro, el conflicto te ayuda a detectar los prejuicios. Es decir, un juicio que tú no has pensado. Emites un juicio, pero no lo has pensado, lo haces automáticamente. Ese sería el prejuicio. Ojo, que puede haber prejuicios positivos también. Y también pueden ser peligrosos. Un superoptimista, ¿no? Y tiene prejuicios positivos. Y no piensa las consecuencias negativas. O sea, esa es otra cosa que hay que vencer en la segunda alfabetización. Las palabras tienen doble vertiente. El prejuicio tiene la doble vertiente positivo y negativo. Y esto se nos olvida. Y esto es muy importante. Bueno, este sería un ejemplo de mediatizar la mirada mediante el prejuicio. Y otro ejemplo que quería contar, otra anécdota también como profesor, es que tenía yo en clase a dos mellizos, un chico y una chica. No se parecían en nada, tampoco físicamente, porque no eran gemelos, eran mellizos, ¿no? Y entonces yo les daba matemáticas. Y entonces la chica era muy estudiosa, muy aplicada. Y si no sacaba una buena nota, se hundía. Pero le costaban las matemáticas. El chico era súper listo y las matemáticas le gustaban. Pero jamás hacía ni un solo problema que le mandases que hiciese. No, él solamente escuchaba. Él solamente me escuchaba cuando yo explicaba. ¿Ves? Llegaba el examen y aprobaba siempre. No, bueno, sacaba un 5, pero nunca suspendía. Y una pequeña nota incluso, y yo asombrado, digo, si no pega ni golpe, no solamente de escucharme, tú fíjate la capacidad que tenía este chico. En cambio, su hermana, pues yo veía por o sea, tú en realidad tú sabes cómo va un alumno en la materia por las preguntas que te hace. En realidad, un buen examen sería qué preguntas son capaces de hacerte. Eso es mucho mejor examen que el examen clásico, ¿no? Porque ya ves lo que va entendiendo y lo que no va entendiendo. Entonces, yo iba, pues veía todas las dificultades que pasaba, y entonces esa chica, pues sacar un notable era una tragedia para ella, una auténtica tragedia. Se ponía a llorar, tenías que consolarla, ¿no? Claro, había trabajado un montón, quería el sobresaliente, ¿no? Bien, entonces viene la madre a verme y viene a verme y dice, estoy muy preocupada porque a mi hijo le suele quedar alguna, pero le han quedado más, e incluso ha suspendido las matemáticas, porque encima había suspendido las matemáticas, claro, trabajaba tan poco que estaba en el límite, ¿no? Y, ¿sabes? Pero bueno, no creáis que estaba, no lo había suspendido contundentemente, ¿no? Pero no había llegado claramente. Y venía preocupadísimo por su hijo. Fíjate, le han quedado 3 o 4, y encima las matemáticas. Este desgraciado, como quejándose de él, ¿no? Se va a matar a disgustos, tal y cual. Y entonces yo me la quedé mirando y evidentemente ella tenía una creencia limitante sobre lo que es la buena marcha de un alumno en clase, ¿no? Ella estaba mirando solamente los resultados y la nota. No estaba mirando la parte emotiva de la persona. Entonces yo le dije, mira, por tu hijo no te preocupes porque esto lo va a probar seguro. Y esa si se pone la va a probar porque es muy listo y no tiene ningún problema. Y además nunca le preocupaba nada al chaval, ¿no? Era feliz siempre. Digo, el problema que veo es tu hija. Tu hija se viene abajo, es muy dura consigo mismo, y entonces ahí empieza la segunda alfabetización. Yo no estaba preocupado por el expediente de la niña, que tenía buenas notas, aunque no sacase sobresaliente siempre. Estaba preocupado por las cosas de la segunda alfabetización. Es decir, el sufrimiento que tiene la niña, su mundo interior,
cómo interpretaba su relación con las notas, ¿no? Y entonces le expliqué a la madre que la problemática no estaba en su hijo, que no había ningún problema, que se recuperaría, sino que era en su hija. Y ella no se había dado cuenta de lo que estaba sufriendo su hija. Y se me puso a llorar. Pues ahí tenéis otro claro ejemplo, ¿no? De una creencia limitante sobre lo que es la buena marcha o la mala marcha de un alumno en clase. O sea, por lo tanto, se le sigue dando mucha importancia a las notas y menos a las emociones del alumno. Claro, y a Cuando lo es que sufre, lo que realmente debe ser lo importante, ¿no? por supuesto. A ver, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que desde esta idea evolutiva de las cosas, y que nadie sobra ni nada sobra, pensad que los maestros, los profesores, piensan muy diferente. Tú vas a un claustro allí y está el reaccionario, el que quiere avanzar mucho pero no tiene los pies en el suelo. O sea, ahí está todo mezclado, ¿no? Podríamos decir. E incluso hay el profesor vago, ¿no? Que no pega ni golpe y lo ve y todos arrastrando ahí que no pega ni golpe. No tiene las cosas corregidas a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y entonces yo una vez digo, aquí están todos mis compañeros y tienen todos estos estereotipos que he dicho, ¿no? Digo, ¿qué es lo que puede unir? ¿Qué es lo que puede unirnos a personas tan diferentes, que tenemos ideas tan diferentes sobre la educación, ¿no? Y había una respuesta clara y diáfana. Solo había una cosa que nos unía, el temario. Esta es la mirada de la segunda alfabetización. En vez de quejarte, en vez de victimizarte, ves que hay una evolución y cada uno está en un punto diferente. Y dices, bueno, ¿qué es lo único que nos puede unir? El temario. Pues vamos a tratar de innovar en el temario, pero siempre a esos compañeros hablándoles en función del temario. Porque esos compañeros, por ejemplo, el que ve que hay que ser duro con los alumnos académicamente hablando, ¿no? Eh, cree, sinceramente, no son malas personas, es que no equivoquemos la mirada, es que cree que eso hará fuerte al alumno, porque es como él fue educado. Por lo tanto, él no lo hace a mala fe, él lo hace con tan buena intención como que el que es innovador. Ese concepto evolutivo es muy importante. Tú mira la intención de tu compañero, aunque sea reaccionario. Si lo juzgas, júzgale por la intención, no por sus creencias. Ajá. Fundamental. Oye, eso de juzgar por la intención, no por las creencias, me parece una frase genial, Carlos. Me parece genial. Acojonante, macho. Es la segunda alfabetización. Pues Todo mi trabajo es dar esta idea de segunda alfabetización que parece que no se le ha ocurrido a nadie y no entiendo por qué. Porque es un paso lógico. Ahora hay que llenarla de contenido, ¿no? pues, oye, de verdad, me estoy quedando flipado ahora mismo con el tema. Esa frase me ha encantado, tío. Me ha encantado, Carlos. Me ha encantado. Esa frase es genial. Oye, yo quisiera una cosa que me dijeras importante, ¿no? Que me dijeras, siempre se le damos demasiada valor a las notas, coño. Y no es tanto, las notas no es tan sumamente importante. Como tú bien dices, las preguntas que te hace el alumno en clase posiblemente sean mucho más importantes que las notas que pueda plantear, ¿no? Porque realmente ve su implicación directamente, pero su implicación real, ¿no? O sea, si está uno pendiente de la cosa, si ha evolucionado o no, eso realmente es mucho más importante que saber si se sacado un 5 o un 6. Pero sin embargo, todos estamos demasiado pendientes de las notas, coño. Eh, eh, y yo ahí entro en mea culpa, porque yo a mi Ujú. nieta mayor le pregunto por las notas y realmente es un fallo. Ahora, por ejemplo, has hecho un juicio sobre ti mismo, que no es evolutivo. Pensamos en dualidad. Ese antiguo paradigma de pensar en dualidad confronta las cosas. Tú no tienes que quitar importancia a las notas para darle importancia a otras cosas. Esto es muy importante, porque lo que genera conflictos es ese pensamiento en dualidad, ese paradigma que crea las guerras y crea todo y que está dentro de todos nosotros. Tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo. No, 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 no. Coloca cada cosa en su sitio. Coloca cada cosa en su sitio. No sé, porque si divides en buenos y malos, tienes el enfrentamiento asegurado. Y si una cosa deja de tener un sitio en la evolución, pues no tiene un sitio, pero la tiene en la historia.
Muy importante. Por tanto, coloca las notas en su sitio. No te juzgues por haber valorado las notas. En todo caso, di qué más puedes valorar de tu nieta, no las notas. Porque aunque tú quieras quitar importancia a las notas, la sociedad se le va a dar. Y tú dices, no te preocupes por las notas, pero luego llega la selectividad y luego no puede entrar en la facultad. ¿Y ahora qué pasa? Ajá. Porque eso le pasa a muchos. Tienen el sueño de estudiar algo, pero no les da la nota. Y se tienen que ir a una privada y no tienen dinero, por ejemplo. Es decir, cada cosa en su lugar. Claro que las notas tienen importancia, porque el sistema ahora funciona así. Ahora bien, cuando tú miras al alumno, a tu hijo, a tu nieto, tú tienes que mirar más que las notas. Si no, ¿cómo le vas a dar fuerza para aprobar? No sé si me explico. O sea, tienes que valorar más cosas, pero no tienes que quitar importancia a la nota, porque estás en una sociedad que da importancia a la nota y tienes que prepararles también, tienen que, no, no, a ver, hay que educar para vivir, no solo para sobrevivir, pero Ajá. también para sobrevivir. Claro, ¿veis? Otra vez contraponemos las cosas. Estoy harto de oír en el mundo alternativo que se contraponen las cosas. Hay que vivir en vez de sobrevivir. ¿Qué frase más bonita? Hombre, no. Habrá que hacer las dos cosas, ¿no? Porque si uno está en Gaza, pues lo primero que tendrá que hacer es sobrevivir. O si uno está sometido a una presión en casa, yo que sé, que están abusando de él, o mil cosas que le puede pasar a un alumno que no nos damos ni cuenta, pues primero tendrá que sobrevivir. Entonces la mirada del profesor tiene que ir a ver al alumno que está sobreviviendo porque tiene algún problema. Y luego enseñarle a vivir. Muy importante, lo más importante creo que puedo decir en este encuentro. El problema básico de todos nuestros conflictos, vuelvo a insistir, muy importante, es nuestra forma dual de pensar, que una cosa tiene que desplazar a la otra. En mi último vídeo explico esto precisamente. Todo esto me lo ha inspirado la física cuántica. Es que es muy interesante, porque yo explicaba como físico la dualidad onda-corpúsculo. Fijaos, la gente se cree que, la física habla de verdades, no, da metáforas y teorías. Se explica mal la física en secundaria, por desgracia. Entonces, la prueba de que la física se mueve por teorías es que para explicar la luz hacen falta dos teorías a la vez. Porque la luz a veces se comporta como partículas en un experimento y a veces como ondas. Pero es que la partícula y la onda son cosas opuestas. Porque la onda tiende a ocupar todo el espacio y la partícula un punto. O sea, en nuestro pensamiento dual es imposible que una cosa sea ondas y partícula a la vez. Eso es el viejo paradigma, correspondiente a la primera alfabetización. En el nuevo paradigma, la dualidad onda-corpúsculo, corpúsculo significa partícula, la dualidad onda-partícula es lo que hace posible, el haber entendido que las dos cosas son posibles, es lo que hace posible ahora que nos tengamos este encuentro digitalmente. Fijaos si es fuerte. Estamos contraponiendo los conceptos sin darnos cuenta que en la física no se contrapone, en la física moderna no se contraponen los conceptos, se suman las perspectivas. Es una mirada democrática, no contraponerlas. Entonces, todo conflicto, casi todos los conflictos empiezan porque contraponemos las cosas, en vez de dar un lugar a cada cosa y ver cómo se pueden relacionar esas cosas entre sí. Entonces, no sé de qué estaba hablando ahora con respecto, que he puesto este ejemplo, se me ha ido la cabeza, No, no, no te preocupes. de la Eh, educación. una cosa, yo quiero Sí, aportar. Eh, hola, hola. es que lo que dices de los alumnos, ¿no? Estabais hablando, ¿no? De las notas, ¿no? Por un lado las notas y por otro lado el preocuparte del alumno y de su situación. Y yo en el instituto donde estoy veo que las dos cosas van un poco en paralelo. Claro, claro, es que O tienen que sea, ir en paralelo. exactamente, que no, se le da importancia a las notas, pero también a lo otro. De hecho, los tutores están un poco ahí para eso, para estar más cerca del alumno y darle un acompañamiento a otro nivel, estar más cerca de ellos y poder trasladar esto al resto del profesorado. O sea que, Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una casuística que depende del tutor que te toque. Depende de cómo piense tu padre y tu madre. O sea, yo hombre, como claro. tutor, tú podías hacer mucho, pero luego te encontrabas padres como el ejemplo del que no quería que estudiase historia, ¿no? Es decir, tú como tutor estás haciendo un trabajo y de repente el problema es el padre. Claro, yo a veces intentaba que el problema era el padre o la madre. Digo, hombre, qué gracioso, ¿no? El problema es este. Entonces ahí es donde, en esa segunda alfabetización, el maestro se la juega.
El de la primera dirá, no, esto no es mi cometido. Claro, ¿Cómo que se la juega? No entiendo. ¿Por qué se la juega? A ver. pues que a veces te tienes que enfrentar a un padre, aunque esté mal visto, educadamente, hay Ah, ya. maneras, ¿no? Sí. Mm. Ahí tienes que aprender toda una forma de decir las cosas. Primero lo que hay que hacer cuando hablas con un padre es elogiarlo, siempre. Es lo que yo llamo la manipulación Mary Poppins. Creo que hacía Mary Poppins, que es una película de Sí. sabiduría, ¿no? Cómo manipulaba al señor Vance. Lo Mm. manipulaba de corazón para que viese a sus hijos de otra manera, ¿no? Entonces, con un padre con mirada retrógrada o como queramos decirlo, tendrás que manipularlo para que no se cierre. Claro, pero no todo el mundo está en ese Claro, punto. no, no, pero es que estamos en Y Educar es- Empoderando. Ya, y es difícil. Yo lo A puedo, veces, a mí me cuesta, o sea, a mí me cuesta muchísimo eso. Me claro, cuesta claro, pero mucho. es un poco a poco. A veces el cerrado es el profe y el padre es el Sí. que tiene la mirada abierta. O sea, ojo, cuidado, ¿no? Entonces, el que tiene una mirada más abierta ha de manipular al otro desde el corazón. Entonces, ver cuáles son las necesidades del otro. Si la necesidad del otro es que la nota es lo más importante, pues tú empiezas diciendo que la nota es importante. Claro, no enfrentes, no digas que la nota no es importante. Luego dices, No, sí, claro. pero, o Sí. sea, fijaos la estrategia, es como ser un político, es que es así, tenemos que relacionarnos de esta forma. Entonces, esta manipulación es fundamental. Y a mí de pequeño me llamaba la atención en las películas que salían gente del mundo musulmán, que en las películas se alababan mucho, ¿no? Empezaban, no sé qué, que Alá, no sé qué, se empezaban a alabar y luego hablaban de negocios, ¿no? Ostras, que parecía hipócrita aquello, ¿no? Si en algunas películas sale, ¿no? O sea, igual se pegaba una puñalada después, pero primero se alababan y tal. Y entonces, cuando era profe, me acordé de eso. ¿Ves? Cualquier cosa te puede inspirar. En un momento, un momento. ¿Y si esto lo hacemos desde el corazón y no como en las películas? ¿No necesita el maestro, no necesita el padre ser reconocido? Toda persona necesita ser reconocida. Sí, pero lo mismo pasa con el alumno. El alumno también necesita ser Claro, conocido primero para luego decirle otra claro. cosa. Pero luego lo que tú has dicho al Mm, principio de, claro, yo lo veo en mí, ¿eh? Estoy educada de una manera y hay un automático ahí y ujú, de repente me sale eso, me sale poner la disciplina. Es como que tengo una tendencia hacia eso. Pero mm. bueno, también es lo que tú dices, es ir viéndolo e ir intentando modificarlo poco a poco a través A ver, del autoconocimiento. es que, a ver, hay como un orden de prioridades. Si tu clase se apodera de ti, Sí, te olvidas la de todo poder esto. ahí. Primero tienes que poner orden, ¿no? Porque claro, eh, hay muchos pedagogos y muchos que hablan, pero no han vivido lo que es ir en secundaria. Yo llegué a tener hasta 47 en clase. Y si tú no ponías orden, no podías ni ver la mirada del alumno. ¿Qué narices? No puedes. Entonces, claro, el que tú tengas que... Esto es muy importante. Hemos dicho que la evolución se honra el pasado. El pasado no es un estorbo. Es decir, si tú tienes desorden en clase, ¿por qué no has de aplicar cosas del pasado, Mm. de cuando incluso eran más? Aplícalas, pero eso no vas a aplicar solamente esa cosa, porque tú tienes una mirada de corazón hacia el alumno. Pero si no creas un mínimo de silencio, un mínimo de orden, no podrás realizar aquello. Y lo mismo pasa con los padres, ¿no? O sea, a veces tienes que ponerte duro. Claro, Ponerte pero yo duro para ver mm, la blandeza del corazón, para después expresar la blandeza del corazón. claro, pero por ejemplo, en mi caso, yo tengo un conflicto con el tema de la autoridad Ujú. y me cuesta mucho. O sea, cuando lo hago, después yo me siento mal. Entonces digo, hostín, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Tienes un prejuicio frente a la Frente autoridad a la y el autoridad. autoritarismo. Claro, eso es. Tú, vamos a ver, lo ideal sería lo que llaman algunos el autoritas, ¿no? Que tú entras en clase y todo el mundo te respeta, el autoritas que llaman, ¿no? Es decir, te respetan por lo que eres, por lo que representas, ¿no? Claro, esto es muy idílico. O sea, eso es a donde hay que llegar, ¿no? Que entras y ya te respetan tanto todos los alumnos que no tienes que hacer nada, ¿no? Bien. Luego está la autoridad y luego el autoritarismo. Si tú entras en un grupo que es imposible, ni siquiera te escuchan, que eso lo he vivido, que es que ni te escuchan, entras en Sí, clase sí. y es que ni te ven. Entonces, para eso existe la evolución. Vas al pasado y dices, a ver, ¿cómo se ejerce el autoritarismo? Y pegas un puñetazo en la mesa y ejerces el autoritarismo. ¿Sabes por qué puedes hacer esto? Por la misma razón que un padre puede echar una bronca a un hijo, porque después le va a abrazar.
Es tan simple como eso. En cambio, el autoritario solo ejerce... No, no. Esa es la idea evolutiva de la segunda alfabetización. Si esos chavales en ese punto están en un punto que necesitas cosas del pasado, lo aplicas puntualmente. Y nada de sentirte culpable. La pregunta es, ¿he sido suficientemente autoritaria? ¿Tenía que haber pegado un golpe más fuerte en la mesa? Muchas Es veces. eso lo que tienes que examinar. No sentirte culpable. Porque después, dada que tú tienes esa mirada hacia el alumno, después lo vas a arreglar. Que el alumno te cala siempre, al final te cala siempre. Entonces, cuando yo, claro, yo he pasado por todas. Por ejemplo, ser blando y que el alumno porque claro, la clase no es el alumno, primer error. La clase no es el alumno. El alumno a solas no suele ser un problema nunca. No, 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 Pero, claro. pero el grupo, y sobre todo de adolescentes, son despiadados como grupo. Porque claro, ahí no hay ética ni nada. Es la masa, como en un partido de fútbol que empiezan todos a agredir al árbitro. O sea, ojo, cuidado, tienes que poner orden primero. Entonces, evalúate si eres suficientemente autoritaria. Esta mirada de educar empoderando no la he visto en ningún sitio. Para mí es fundamental. No se trata de que lo nuevo no valore el pasado. En situaciones del... O sea, una clase que se comporta como se comportaba en el pasado necesita un método del pasado puntualmente. Puntualmente. Y solamente critícate si has sido suficientemente autoritaria. No. No culpable por autoritaria. ¿Cómo vamos a trascender el autoritarismo si no entendemos su utilidad? Otro ejemplo fuera de la clase. ¿Qué fracaso cuando se ha querido imponer una democracia en un país que no está preparado? En Libia, por ejemplo, y vamos a poner una democracia aquí, o en Irak. Entonces, los diversos pueblos que hay ahí se matan entre ellos. No, eso es un proceso. Si esa clase necesita necesita un golpe de autoridad, tendrás que emplearlo durante bastante tiempo. Entonces, primero te temen, después te miran, después te sienten y finalmente te abrazas. Mm, Claro, bonito. claro, si tú empiezas una clase que el primer paso no es necesario, estupendo, vamos progresando. Pero ¿y si es necesario? Yo he visto cómo profesores y No, profesoras yo han creo que es abandonado la necesario en profesión. todas, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, tengo 3 grupos y en los 3 he tenido que empezar así, pero es cierto que en uno, no sé por qué, me Ujú. cuesta más. En uno, También sabes que influye mucho la hora, que te toque la última hora de la mañana, pues aquello ya no te digo sí, nada, sí, ¿no? influye todo, la hora, todo, todo. Influye la Claro, hora. cansados, hartos y que sea luego una asignatura dura como matemáticas. Eso lo digo yo. Es que aquello es un circo. Y bueno, primero sobrevivir, lo que decíamos antes. Hay que enseñar a vivir, sí, pero primero a sobrevivir. Entonces, si el profesor no puede sobrevivir en clase, entonces, ¿qué hace? Yo he visto a profesores, compañeros míos, y profesoras sobre todo, llorar en el claustro y abandonar porque no podían dominar la clase. Son muy crueles. Los adolescentes son muy crueles en masa. La gente es muy cruel en masa. Este es el problema. Hasta Mm, lo vemos en los ejércitos cuando masacran ahora en Gaza, etcétera. Yo estoy convencido, esas violaciones, esas crueldades que hacen o en Ucrania o en Gaza ahora, cuando están en grupo se vuelven como bestias. Y luego individualmente solo algunos serían capaces de hacer esas barbaridades. Pues eso, la educación tiene que resolverlo. El grupo no es el alumno. No nos confundamos. El grupo puede ser tu enemigo. Entonces, tú tienes que ser más fuerte que tu enemigo. Y entonces ves al alumno. Porque fíjate en lo siguiente, una cosa que yo lamento, que yo no me daba cuenta porque pues no lo he estudiado suficientemente. La agresión de unos alumnos, el bullying, ¿no? De unos alumnos frente a otros. Claro, el que no haya orden en clase facilita el bullying además, porque es que tú es sí. que no puedes atender que a ese le están haciendo la vida imposible porque tú no sabes, es que no sabes ni qué hacer en clase. Por lo No, y tanto, luego los que quieren aprender, pues se sienten injustos porque no has echado a los que no has puesto claro. autoridad con los que no, con Y los lo que más divertido, igual funcionan. también lo has vivido tú, es que ese alumno que te revienta la clase, luego te echa en cara que no has tenido autoridad con él. Es que es lo más divertido, es ese mismo, ¿no? Pero eso no me ha llegado a Claro, pasar. Eso no me ha pues llegado eso a sí me ha pasar. pasado a mí más de una vez. Ah, sí, mira. Claro, porque precisamente esos alumnos son autoritarios. El alumno que revienta la clase, que no piensa en los demás, no piensa que otros quieren aprender, es autoritario. Entonces yo pregunto, ¿a un autoritario cómo le vences? ¿Hablando de democracia? Si no está No, preparado.
Claro, tendrás que mandándolo a autorizar, pasar. claro, o sea, el autoritario solo baja la cabeza cuando el otro ve que es más fuerte. Ese es el juego en ese instante. Cuando el otro te vea que no se puede burlar del profesor, entonces empezará a mirarte. Y entonces le enseñarás a no ser autoritario. Pero es como a un machista, pues no se entera que es machista. ¿Cómo se va a enterar el machista que es machista? Es que, claro, de entrada no se entera, pero ¿qué dice? Pues esto le pasa lo mismo. Todos pensamos autoritariamente, todos, porque como hemos sido educados. Sí, Entonces, la masa piensa muy autoritariamente. Entonces, no te sientas mal por reprimir, porque el reprimir es el primer paso para poder permitir. Si no es necesario, pues no se reprime, por supuesto, eso es lo que buscamos. Pero si tú no reprimes, ¿cómo vas a permitir? Es que ni se va a valorar el permitir. No sí, tengas pero miedo de ser claro, autoritaria. mm, ¿Tienes miedo a ser autoritaria? sí, No. Asume el pasado de la humanidad. La humanidad está donde está porque ha sido autoritaria. La humanidad está donde está porque ha habido guerras. La humanidad está donde está porque ha habido injusticias. No existirían los derechos humanos si no hubiese habido injusticias. No tengas miedo a ser autoritaria, porque siempre tienes tu corazón ahí. Siempre. Pero no enseñes primero su blandura, ¿no? Porque no te van a entender. ya. Carlos, yo me quedo con una frase que tu mundo no es el mundo, ¿verdad? Sería un Ujú. poco mi mundo, el mundo de tu mundo no es el mundo. Cada uno tenemos nuestro mundo, ¿no? Bueno, a ver, pero eso no es eso es insuficiente. Estamos siempre en lo mismo en contraponer las cosas. ¿Ves cómo se nos cuela? Esto no, esto y lo otro. Tú tienes un mundo interior, pero tiene que estar conectado con el mundo exterior. Perdona, no me he explicado. A Yo ver, pensaba, decía que cuando tú transmites algo hacia los demás y das tu opinión respecto o das tu consideración, lo estás haciendo desde tu mundo, pero que tu mundo, el mundo que tú ves las cosas, no es el mundo en general. O sea, hay más mundos aparte de tu mundo. vale, Es lo que yo vale. quería decir. Sí, Perspectivas diferentes. sí. Pues ahí es donde entra el espíritu democrático que es esencial en esa segunda alfabetización. Es Ajá. decir, nadie tiene la verdad. O sea, el espíritu democrático no es que toleras que el otro piense diferente. Porque claro, la democracia, en el nivel de democracia cero que estamos, una ideología piensa, mira, soy muy democrático porque le dejo hablar al otro, pero nunca me va a convencer porque yo tengo la verdad. Eso es el nivel cero, porque en una dictadura no te dejan ni expresarte. Por lo tanto, está bien, es una evolución, pero es insuficiente. La segunda alfabetización tiene que desarrollar el espíritu democrático y unos principios democráticos de convivencia. No, tú escuchas al otro porque tu mirada es incompleta y lo necesitas, no porque lo toleras. Pero claro, hay gente que está en la primera etapa, es decir, dejar hablar al otro aunque no lo escuche. Pues vale, es lo que vemos ahora en los políticos en general, ¿no? Que hable, pero yo no le escucho. ¿Para qué le voy a escuchar si tengo la razón? Entonces, eso es un problema educativo. O sea, todo lo que vemos son problemas educativos. ¿Por qué son problemas educativos? Porque la solución está en la educación. Por eso es un problema educativo. Es tan simple como eso. Bueno, y no se soluciona ese tema porque, Carlos, no se soluciona porque los que tienen capacidad de hacerlo no lo hacen porque no saben, porque están un poco condicionados por otros temas. ¿Por qué no se hace eso? Bueno, porque falta ese autoconocimiento. O sea, vamos a ver, te pongo. Los ejemplos políticos son lo más fácil de entender, porque tú lo ves desde el sofá, ¿no? Luego tienes que ver en ti mismo. Si tú ves a un político que al que piensa diferente lo insulta personalmente, ¿no? Entonces está creando una mala relación con personas con las cuales tendría que pactar. Entonces es, es falta de conocimiento, no es maldad, es falta de conocimiento. Es decir, vamos a ver, en democracia tú tienes que pactar con el que piensa diferente. Si tú lo insultas, ¿cómo vas a pactar? Es ridículo. Y entonces se van aislando unos partidos de otro. Y entonces, al final, tú ves en la televisión, no hablan de política, hablan de cotilleo político. Si el marido de esta, si la pareja de esta, que si la mujer de esta, pues eso es cotilleo político, eso no es política. Es un absurdo. Eso es ignorancia. El problema que hay es que hay gente preparada, pero no salen los medios.
sea, los medios no expresan el potencial de la sociedad, lo mejor de la sociedad no lo expresan. Hay personas que se retiran del Twitter diciendo, esta atmósfera es irrespirable. Y ya me hace gracia. O sea, dicen que todo el Twitter es irrespirable. ¿Ve? Yo estoy en Twitter y no tengo ningún problema, ni me peleo con nadie, ni me insultan. Porque claro, las personas que yo sigo y me siguen a mí son personas que, que no nos insultamos, que queremos aprender del otro. Entonces, ese Twitter existe. Pues miles de personas se van de Twitter pensando que el problema es Twitter. No, el problema es tu educación. Es que tú no sabes usar la red social, tú ni te has enterado que hay redes sociales. Ahora mismo estamos en Facebook. Nos estamos peleando, estamos aprendiendo uno del otro. Y hay gente que dice, Facebook es soportable porque, claro, si tú solamente insultas, ¿qué harán contigo? Si tú eres desconsiderado con los demás, pues lo mismo, claro. Y entonces a veces se asombran y dicen, por una política dice, es que vienen a por mí. Claro, claro. Es que tú has sembrado odio, la gente te odia y ahora van a Tienes por odio. ti. Y la política es lo de menos. Claro, y no se da cuenta. Eh, Falta de autoconocimiento. Carlos, hay una pregunta muy interesante por parte de Ana, que le ha invitado a que participe en directo, pero no se ve que no puede o no sé. Bueno, me gustaría que la leyeras, Carlos, porque está... Ah, perdona, es que me lo ha mandado a mí a nivel privado y la pongo yo ahora mismo en el chat. Sí. Yo aquí el chat no lo veo. Si me la puedes leer, es el que... Bueno, dice, buenas noches. Bueno, mi pregunta es si la libertad financiera, el autocontrol emocional, el desarrollo espiritual y la salud génesis ayuda a una educación más libre tanto en nuestros hijos como en nosotros los padres. Muy simple la respuesta, todo Sí, lo que han dicho. sí, Son sí, cosas básicamente de crecimiento personal, ¿no? Entiendo, básicamente podríamos sí, decir. Perfecto. Muy bien. El crecimiento personal ayuda en tanto en cuanto te pone en contacto con tu mundo interior y te sensibiliza. Pero hay un efecto que podríamos llamar como religioso, que ese es podríamos decir, el nocimo, que es que se crean clanes. Entonces, el mundo del crecimiento personal no tiene espíritu democrático. No quiere aprender el uno del otro. Uno es del Corbera o del que se me ha ocurrido ahora, o del otro, de más allá, ¿no? O del María Alonso Puig o lo que sea. Y claro, ya no necesita leer nada más. Se forman clanes. Entonces, eso es un fenómeno provocado también por la dualidad. O sea, los polos se enfrentan en vez de sumarse, en vez de escucharse, se crean polos y se dice, no, es que yo tengo la verdad y el otro no la tiene. Entonces, es difícil encontrar sitios, por ejemplo, como el tuyo, que invitáis a personas de diferentes del mundo del crecimiento personal, ¿no? Pero luego, cuando tú hablas con las personas en general y hacen talleres o leen libros, tienen una línea, ¿no? Entonces, hay dos puntos negativos. Uno, el quedarse atascado en tu clan de conocimiento, ¿no? Y el polo opuesto, que sería lo que llaman el síndrome de la ballena. Me apunto a un montón de cursos lo más dispares posibles, me leo libros posibles y al final tienes un cacao en la cabeza, que es el síndrome de la ballena, estás colapsado, ¿no? Entonces, yo cuando recibía cursos de crecimiento personal, veía cómo gran parte de las personas quedaban atascadas por uno de estos dos efectos. El efecto clan, es decir, no hay espíritu democrático, no entiendes que esa persona a la que admiras te da una perspectiva incompleta, también la mía es incompleta, ¿no? Sí, y que tienes que completarla y que tienes que asimilarla, tienes que tener espíritu crítico. No todo lo que te dice el crecimiento personal es bueno, o lo que te dice esta persona, y eso pasa con, por ejemplo, yo soy progresista. Bueno, es que a lo mejor lo que consideras progreso, no todo lo que consideras progreso es progreso. Si no hay espíritu crítico, claro, es que esto es progreso, ¿no? Oye, a lo mejor lo podemos discutir. Pues lo mismo pasa con el crecimiento personal. No todo lo que dice el crecimiento personal es crecimiento personal. No hay espíritu crítico en el crecimiento personal, porque no hay espíritu democrático. Yo no oigo que haya que se critiquen. Hay un coloquio y cada uno dice su mirada, pero no hay una crítica. ¿Por qué no hay una crítica? Porque se llegaría al enfrentamiento personal, porque falta espíritu democrático. Tú puedes criticar con el ánimo de aprender, claro, pero no se sabe hacer. Entonces, no hay crítica en el mundo del crecimiento personal. Entonces, respecto a la pregunta, diría que cuidado, si no se ve desde el espíritu crítico y el espíritu democrático. Se puede volver contra ti y volverte un intransigente, ¿no? Así, por ejemplo, mm,
yo llevo una dieta vegetariana, pero no soy vegetariano. Yo no digo nunca que soy vegetariano. He hecho una excepción aquí. ¿Por qué? Porque me clasifico, creo un clan y hay un montón de prejuicios. Entonces, tienes que emplear trucos para que la gente no te vea dentro de un clan. No, yo sigo una dieta vegetariana. Es que es muy diferente. Dice, bueno, a lo mejor mañana sigue otra. Yo soy vegetariano, ya me quiere convertir. Claro, hay que tener en cuenta el pensamiento dual. Cuando dejemos de pensar así no será problema. Pero ahora funciona por clanes y los clanes se enfrentan. Y si uno es de un curso de milagros, ¿para qué necesita nada más? Si en un curso de milagros está todo. Claro, es asombroso, ¿no? Y no ve las contradicciones. Pues yo qué sé, en un curso de milagros dices, bueno, has avanzado con un curso de milagros. Claro que sí. El problema es que tiene un límite ese avance y no lo ves, ¿no? Y es cuando te quedas atorado. Si tú no ves que ese curso de milagros, aunque hable de libertad, y puede ser cualquier otro ejemplo, hay una componente autoritaria, porque todos educativamente tenemos una componente autoritaria, es decir, que creemos que eso es lo mejor, o sea, decimos que no, pero actuamos como si fuese lo mejor, eso hace que quien esté en esa línea o otra parecida no escuche otras líneas y sobre todo no tenga espíritu crítico. Es decir, ¿por qué va a ser bueno todo lo que hizo un curso de milagros? Lo puedo decir en cualquier otra, ¿eh? Va a dar por esta. Vale, sí, correcto, entendido. O porque puede ser válido todo lo que dice Alonso Claro, Puig o todo lo que dice Enrique Olvera. exacto. O todo lo que dice Carlos González. Exactamente. Es más, de un curso de milagros habrá personas que lo expliquen más autoritariamente y otras con mayor libertad. De un mismo conocimiento puede ser el efecto totalmente... o sea, hay talibanes de esas cosas y personas mucho más abiertas y parten del mismo conocimiento, como pasa en el cristianismo. Tenemos un cristianismo talibán y un cristianismo abierto totalmente, ¿no? Pues lo mismo que igual que las religiones, hay que exigirles que dejen de adoctrinar y que tengan espíritu democrático y que entiendan que no tienen la verdad absoluta, lo mismo hay que exigir al crecimiento personal. Porque como no hemos resuelto el problema de la dualidad, necesitamos una verdad y recibimos el crecimiento personal, ya no es problema del propio crecimiento personal, es cómo lo recibimos, ya podríamos decir, ¿no? En estado de necesidad. Voy a hacer una, una especie de equivalencia Mm. entre dos personas que hablan de crecimiento espiritual o crecimiento personal con dos forojos de fútbol. O sea, Bien. mira, por ejemplo, tú oyes hablar a una persona aficionado al Real Madrid y otro aficionado al Barcelona y puedes decir lo mismo. Estén en San Sebastián, en Murcia, en Barcelona o en Gijón. Da igual. Porque los tópicos que utilizan son siempre exactamente los mismos. Pueden variar un poquito, pero más o menos siempre es lo mismo. Bueno, pues hay ocasiones que hablas con personas que están un poco en la educación emocional, un poco en la educación espiritual y tal, y da igual que hables con Pepe que con Juan, porque casi siempre los tonos que utilizan son idénticos. No Mm. sé, no sé si tú lo has observado, yo lo he observado, y la verdad es que me sorprende. Yo muchas veces cuando lo intento decir, ahora me va a echar la bronca seguro, ¿no? Ahora me va a decir que tal. Mm. Pero muchas veces digo, coño, esto no encaja, ¿no? Es decir, porque muchas veces nos hablamos un poco como talibanes y como robots de alguna manera, en lugar de ser robots Mm. futbolísticos, somos robots espirituales. ¿Me he explicado? Sí, sí, pero eso viene de nuestra educación. Nuestra educación es en autoridades. Tú vas al colegio y hay una autoridad que es el temario. Y tú no puedes criticar el temario. Como alumno no puedes criticar el temario. Tú no sabes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que cuando hacemos un curso de crecimiento personal, vamos con la misma mirada que en el colegio. No queremos que nos den incertidumbre, queremos que nos den certidumbre. No sé si me explico. Sí. Entonces, claro, yo cuando explico mis cosas, yo tengo que decir, ojo, cuidado, esto es incompleto y aquí no os doy una certidumbre, ni os doy recetas. Yo estoy en crecimiento, a ver si mejoráis lo que yo os doy. Esa es la filosofía de la segunda alfabetización. A ver si me ayudáis a mejorar lo que yo os doy. Para empezar a hacer una crítica constructiva, un espíritu crítico. Es decir, ¿qué es lo que yo no veo? ¿Qué prejuicios se me han colado a mí? El mejor curso de crecimiento personal suele estar explicado con personas que tienen prejuicios.
Claro, o sea, aunque fuese la verdad absoluta, que no es el caso, claro, quien lo transmite tiene prejuicios y no se ha enterado. Por lo tanto, fijaos si es importante pasar de la educación e instrucción en autoridades a esta educación de la segunda alfabetización. El espíritu democrático y el espíritu crítico son fundamentales. Para tener espíritu democrático y espíritu crítico, ¿sabes qué tienes que asumir? La incertidumbre. Y claro, si tienes certezas, ¿para qué vas a tener espíritu democrático si tienes la verdad? La incertidumbre. La auténtica verdad, tú coge todas las culturas del mundo, todos los mitos del mundo, júntalos y te sorprenderás. Dice, es imposible que todo esto pueda ocurrir a la vez. Resultado, en el fondo no sabemos por qué estamos aquí. Entonces, la educación tiene que partir de eso. Somos un misterio, no sabemos por qué estamos aquí. Transmitir cosas como que el ser humano solamente es un animal biológico, como se puede hacer en biología, eso es una barbaridad. Y se hace, ¿no? Hombre, no, es que un alumno, ¿cómo se puede educar a alguien diciendo que solo es un ser biológico? Por otra parte, ¿cómo se puede educar a alguien diciendo que su religión es la verdadera? Son dos extremos inaceptables. Para educar en la segunda alfabetización, tienes que hacerle reconocer al alumno, al hijo, al nieto, al sobrino, que tiene un mundo interior y que ese mundo interior no tiene por qué someterlo al dogma de una religión, al dogma del crecimiento personal o al dogma de quien sea. Nadie reconoce que actúa como si fuesen dogmas, pero lo hacemos. Lo hacemos porque buscamos certidumbres. Mientras no aceptemos la incertidumbre de la vida, necesitaremos el dogma. Esa es la trampa. No puede haber libertad si no aceptas que la vida es un misterio. Entonces, si viene una corriente espiritual, una religión, un crecimiento personal, y te dice, esta es la verdad del ser humano, hombre, por Dios, ¿y por qué la vas a tener tú y no otro? ¿O por qué la va a tener esta cultura y no otra? No, la verdad no la conocemos. Pero precisamente eso hace que la creatividad sea tan importante. Yo os pregunto, si conociésemos la verdad de la vida, ¿qué sentido tendría la creatividad? Precisamente el que hay incertidumbre, incertezas, nos permite tener una creatividad libre, creando miradas pedagógicas, miradas de crecimiento personal. Pero ahora tenemos que hacerlo con espíritu democrático. Mi mirada es incompleta. ¿Cómo podéis mejorarla? Imaginaos que entráis en clase diciendo esto. Dice, esta mirada es incompleta. Cuento con vosotros para mejorarla. Y alguno dirá, por ejemplo, yo que sé, la física. Hombre, ¿cómo va a saber este chaval de física? O etcétera, ¿no? Bueno, pero es que Einstein, para llegar a la relatividad, se imaginó que iba montado en un rayo de luz. Hizo un juego, un juego de niño. Por lo tanto, a lo mejor un niño te puede iluminar cómo explicar la física o cómo explicar tu materia. Pregúntale cómo mejorar aquello. O cómo, aunque él no tenga todo el conocimiento, es un ser creativo, es un astro con luz propia. Puede aportarte cosas. En instrucción, el alumno no te aporta cosas. Solamente se le dan conocimiento. En la segunda alfabetización, el alumno tiene que participar. Pero ojo, y vamos a lo de Belén de antes. Este es el horizonte, pero si no hay orden en clase, tú no puedes andar ese horizonte. ¿Lo ves? No nos sobra el pasado. Entonces, habría que implementar como más sabiduría y menos conocimiento o equiparado a ambas cosas. Bueno, hemos caído otra vez en la dualidad. Poner cada cosa en su sitio. Eso es como hemos sido educados. Has ilustrado justamente el problema de la dualidad, que hemos sido educados en dualidad. ¿No? Cada cosa en su sitio. O sea, yo no estoy diciendo que la instrucción sea mala. Hombre, ¿cómo instruir sobre hechos históricos o la geografía? ¿Cómo va a ser malo? Que es instruir. Y no puedes dejarlo todo en la memoria del ordenador. Eso es una barbaridad. ¿No? Tú para pensar necesitas tener una memoria mínima de las cosas, lógicamente, porque si no es que es imposible. Entonces, no se trata de destruir la instrucción, se trata de complementarla. Ese es el espíritu democrático. Una mirada es incompleta, se la complementa. Y entonces al poner otra mirada, ahora viene lo gracioso. Tú empiezas a mirar el crecimiento personal, el autoconocimiento en clase y el temario. ¿Vale? Al poner las dos cosas se relacionan.
Y al relacionarse, se mejora la instrucción y la forma de dar la instrucción. Y también se mejora la fórmula de crecimiento personal, haciéndole ver al crecimiento personal, no desprecies el temario, porque el temario es lo que hace que nos podamos congregar en esta clase. Sin el temario no nos podríamos congregar en esta clase. Hay que honrar lo que nos une, aunque lo que nos une, os pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, los toros tienen que evolucionar, hacer ese daño a los animales está clarísimo, ¿no? Pero ¿puede evolucionar solamente a partir de los que atacan los toros desde fuera? ¿O también tiene que evolucionar desde los que están dentro, entre los aficionados? Si tú los desprecias, si tú los dices que son insensibles, no te van a escuchar. Es como el vegetariano que quiere convertir, no te van a escuchar. Tú tienes que reconocer al otro, tú eres incompleto. Ese que es cruel con el toro puede ser más sensible que tú en otras cosas. Aprende de él y entonces te escuchará. Evolucionar es permitir que cada grupo evolucione a partir de donde se encuentra. También los alumnos, también los padres. Por eso necesitamos manipular desde el corazón. Manipular desde el corazón es hablar el lenguaje que habla esa persona, para ayudarle a crecer desde donde se encuentra. Manipular, la dualidad ha hecho que haya palabras buenas y malas, ¿no? Manipular puede ser desde el corazón. Manipular puede ser un acto creativo, como hacer algo de cerámica con las manos, ¿no? Pues podemos manipular nuestras palabras para poder conseguir que el otro nos escuche, ya, captar su atención. Eso también es parte de la educación, captar la atención del alumno. Hablar de los temas que interesan a los alumnos para luego ir al tema que te interesa a ti. ¿Qué tema os interesaría que se tratase en clase? Siempre hay días que se pierden, entre comillas, yo qué sé, pues una fiesta, o no sé, puede ser el último día, ¿no? ¿Qué temas os gustaría que tratásemos en clase que no estén en el temario? Y temas diversos, a lo mejor algunos absurdos, yo qué sé, ¿no? Pero simplemente que lo propongas, ya estás diciendo algo, que los vas a considerar, ¿no? Para que para que una persona te escuche, hay que ir a donde esa persona se encuentra. Eso es un acto educativo fundamental, que es difícil hacer en grupo y es fácil hacer a nivel individual. El tema eran los padres y los abuelos, ¿no? Y lo hemos dejado un poco de lado. Bueno, Entonces, lo que pasa es que este programa es así, Carlos. O sea, afortunadamente sí. es así. O sea, uno no sabe nunca de qué va a hablar y uno nunca sabe de qué va a funcionar el tema. Yo creo que esa es la grandeza de este espacio, ¿no? ¿Por qué no vamos a seguir a un guión, verdad? Si eso no funciona, no funciona. Carlos, soy 33, macho. La verdad es que se me pasa el tiempo echando leches oyéndote. A mí y a todo el mundo, me imagino, ¿no? Porque me acaban de decir eso aquí por el chat. Me dice una amiga, dice: Antonio, oyendo a este hombre, solo sé que no sé nada. Gracias por estos programas que me ayudan a avanzar. Bueno, gracias a vosotros, siempre. A ver, es que la frase continúa. Solo sé que no sé nada y los demás no saben tampoco más. Es decir, yo también, solo sé que sé muy poco, ¿no? Claro, ve, O sea, ahora te tocó a ti. Te tocó a ti. Carlos, que tenemos que repetir esto, porque bueno, que tenemos que repetir esto. En el mes de abril o mayo, me encantaría otra vez que habláramos, porque, bueno, porque yo disfruto mucho oyéndote. Haría todos los días un programa contigo, pero bueno, el tiempo es el que es, ¿no? Querido amigo, ¿vacaciones ahora estos días? ¿No? ¿O te vas a disfrutar? bueno, yo para lo que hago, a ver, si haces lo que te gusta, estás siempre de vacaciones en ese sentido, ¿no? O sea que, en este sentido, o sea, vacaciones sí para los que están en la enseñanza como yo estaba, como Belén, ¿no? Seguro que las necesitan, porque se vive mucha tensión con los adolescentes, ¿no? Imaginaos un padre que tiene problemas con un adolescente, imaginaos con 30, ¿no? Puede ser mortal, ¿no? Y te cuento. Quería ver yo a algunos padres. Sí. Claro, claro. Entonces, aconsejaría, ya que el tema era de padres y abuelos, que se pongan en el lugar del profesor también, ¿no? Y que manipulen al profesor. Si tienen, por ejemplo, imaginaos que un profesor ha sido desconsiderado con tu hijo, ¿no? Pues vas a protestar al profesor, al tutor o lo que sea. Hacer lo mismo que yo hacía al revés, le digo a los padres.
primero elogiar al profesor. Qué duro es ser maestro, porque yo con uno no puedo, imagínate tú con 30. Entonces el maestro se abre, se abre. Entonces le estás diciendo que no eres su enemigo y que lo que queréis es colaborar. Muy importante esta manipulación Mary Poppins de entrada. Muy importante. Elogiar al otro, reconocer al otro en su labor. Porque si no, no te va a escuchar, se va a poner a la defensiva. Entonces, si el maestro ha hecho algo incorrecto con tu hijo, ¿qué pasa? Porque los nervios, lo que sea, 1000 cosas, puede meter la pata, ¿no? Pues no te lo va a reconocer de entrada. Reconoce primero al maestro para que el maestro pueda reconocer sus errores. Ese punto es un punto de sabiduría. La segunda alfabetización es la alfabetización de la sabiduría. Saborear la vida.